Ya, Licen. Record. Buenos días, iniciamos la segunda parte de la clase de hoy día. En estadística, bueno, muy buena recomendación, apaguen su micrófono por favor, para que podamos aprovechar al máximo la clase. Ahora nos toca ver medidas de tendencia central, pero los datos pueden ser muy dispersos, pueden ser... su micrófono por favor en silencio. Entonces, ¿qué son medidas de tendencia central? También llamadas medidas de posición o centralización. Son, dentro de la estadística, es lo que busca el dato central en una serie de números. La más usada tenemos la medida aritmética ponderada, que es básicamente lo mismo, la diferencia es que tiene una ponderación, un peso específico. Hay la mediana, la moda, que son las principales de estas tres. La media aritmética y la media aritmética ponderada la usa el Instituto Nacional de Estadística. En realidad, todos los institutos de estadística de los países usan esto bastante, la media y la moda. También tenemos media armónica, media geométrica y media cuadrática, que vamos a ver ejemplos muy simples. ¿Ya? Media aritmética, tenemos fórmula para datos agrupados y no agrupados. Simplemente es sumar cada observación entre el total de observaciones. Puede ser, qué sé yo, si tengo tres datos, 5, 6, 7, sumo el 5 más 6 más 7 y divido entre 3. Para datos agrupados, la frecuencia absoluta por el promedio marca de clase. Absoluta 2 por el promedio marca de clase. Absoluta n y la hubiera. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, hay ventaja y desventaja en la media aritmética y media aritmética ponderada. ¿Cuál es la ventaja? Es un concepto familiar, quiere decir que la mayoría de las personas lo conocen. Es una medida que es calculada y es única. La media es tomada en cuenta todas las observaciones del conjunto de datos. Las desventajas, hay desventajas cuando hay valores extremos, cuando la mayoría... El audio me dice que no se me escucha. ¿Se me escucha, chicos? ¿Me pueden responder, por favor? Sí, dice, se escucha. Tienen que Sí, se habilitar escucha. Se le escucha. Yo mandé la forma tienen para que separar habilitarlo. lo que es el audio. ¿Es su computadora o celular? Es su señal, dicen, de la otra persona que me escucha. También puede ser la señal. Buen punto. Gracias, Sebastián. La media aritmética puede verse afectada por valores extremos. Es decir, cuando tenés, por ejemplo, hay uno que se usa mucho que es el ingreso per cápita, que es el total ingreso que tienen las personas entre el número. La mayoría de las personas gana un sueldo medio de, qué sé yo, de $500. Pero si hay personas que ganan $5.000, $6.000, $7.000, $8.000, $10.000, estos valores extremos van a hacer que el promedio suba. Entonces, se ve afectado por valores extremos, ya sean mayores o menores. Por ejemplo, en Chile, el ingreso per cápita es alto, pero el 50% gana $500 y unos cuantos ganan arriba de 10.000. Entonces, eso que ganan $10.000 hace que se suba la media. Entonces, eso es una gran desventaja que existe. El promedio ponderado permite calcular un promedio en función al peso que tiene cada valor sobre el total. Por ejemplo, les decía que el INE, cuando hace el índice de precio al consumidor, evidentemente le da más valoración a los productos de la canasta básica, como es la alimentación, los productos de aseo urbano, los productos de consumo masivo que se conocen, que un televisor, que un celular, que una computadora, o que un auto, con una heladera,
Unos muebles, entonces le dan más valor a los bienes del consumo que lo otro. Entonces, por más que lo otro suba, no va a ser, por más que subiera, no va a tener mucha incidencia en este promedio, en el índice de precio del consumidor, que básicamente es un promedio nada más. Tengo mensajes, un segundito. Allá. Seguimos. Acá tenemos el tiempo en minutos, varios datos de tiempo. Sumamos y dividimos entre el total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 567,5 entre 10 te da 56,75. Hay una propiedad, si yo resto este promedio, 52,6 menos 56,75 menos 4,15, 38,9 menos 56,75 me va a 17,5. Si resto a cada dato el promedio, la sumatoria de esas desviaciones me da 0. ¿Me pueden repetir, por favor? Para datos licenciado? agrupados, hallar la media aritmética para datos agrupados. Su micrófono, por favor, en silencio. Usando el mismo ejemplo anterior que hicimos, que construimos ya un cuadro de frecuencia para esto, valor máximo, valor mínimo, número de intervalos. Hallemos la media. Este cuadro ya lo hicimos en la anterior presentación. Perfecto. Aquí vemos la fórmula que es la sumatoria de los promedios de marca de clase por la frecuencia absoluta. La promedio de marca de clase ya sabemos que es la suma del límite inferior más límite superior sobre 2. 2040 sobre 50. Acá está el ejemplo por si no se olvidaron. Para cada uno. La frecuencia absoluta es la cantidad de observaciones que existen en este rango. Si ustedes cuentan de 1643 a 2438, ustedes cuentan en esta tabla, van a tener 6. De 2438 a 3233, 6. Entonces, para cada rango van a contar de esta base y te va a dar 36. Entonces, lo que haces es multiplicar 2040,50 por 6 te va a dar 12.000. 2.835 por 6, 17.000. 3.630,50 por 7, 25.000. Y así sucesivamente para cada uno. La sumatoria de todo eso, que es la sumatoria de los promedios de marca de clase, 149.778 sobre el total, sobre 36, te va a dar el promedio. Y el promedio es 4.160 para datos agrupados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, dice, por favor apaguen su micrófono, en serio, no se escucha nada. Su micro. Ya, repetimos. John, apaga tu micrófono. En esta tabla tienen problema, porque lo expliqué, es la misma tabla que vimos hace rato. O sea, no me estoy apoyando en lo mismo para no repetir. En esta tabla tienen problema, algunos, hasta aquí. No. No entendió la anterior. Cuando esté avanzando, bueno, esta vez voy a hacer una sección, pero cuando esté avanzando algo sobre ese avance, quiero que me pregunten, no cuando ya pasó. Avanzo, dudas, preguntas. Avanzo, dudas, preguntas. Pero si me preguntan algo que ya expliqué hace rato, no tiene sentido que lo vuelva a repetir. Yo siempre pregunto, ¿hay alguna duda? Nadie me dice nada. ¿Ya? Por esta vez vamos a hacer una sección. Repito. Tenemos estos datos. Usamos esta fórmula. Primero calculamos el total, que es 36. El valor máximo, que es 6.413. El valor mínimo, 1.643. Usamos esta fórmula 1 más 3.33 por logaritmo natural de n. La n es 36. Haciendo este cálculo te va a dar 618. Los redondeas a 6. El valor máximo menos el valor mínimo te va a dar 4.770. Luego haces el ancho de clase, que te va a dar
la amplitud que es 4,770 entre K que es 6. Te va a dar 795. Entonces, este valor mínimo, 1643, es el primero que empieza. Luego tenés que sumarle más 795. 1643 más 795 te va a dar 2438. Luego este 2438 lo copias acá. Nuevamente hacer lo mismo. Sumas más 795. Y te va a dar este 3233. Y así haces para cada uno. Luego, promedio marca de clase. Simplemente sumar el límite inferior 1643 más 2438. Lo sumas. A ese resultado lo dividís entre 2. Como está acá. 1643 más 2438 entre 2. Te va a dar 2040,50. Está acá. Lo mismo haces para cada uno. Otra cosa importante que no te decía. Acá te dio 6. ¿Y qué es este 6? Este 6 es la cantidad de intervalos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El valor máximo es 6,413. 6,413. Casi siempre te va a dar el mismo. Algunas veces te va a dar 6,414, 6,415. ¿Ya? Luego viene esta parte de acá. FA. Vos debés contar cuántos datos se encuentran entre 1643 y 2438. Entonces, venís a la tabla de todo esto, contás y te va a dar 6. De 2438 a 3233, 6. Y así sucesivamente para cada uno. Luego este 6 lo copias, 6 más 6, 12, 7 más 12, 19, 12 más 19, 21, 5 más 21, 26, 10 más 26, 36. Este es el acumulado. Luego viene el relativo. El relativo es 6 entre 36, te va a dar 16,67. Esto en porcentaje. 6 entre 36, lo va acá. 7, 2 y así sucesivamente para cada uno. Va a tener la frecuencia relativa acumulada. Este se copia, este más este se suma, este con este se suma, se va acumulando hasta llegar al 100%. ¿Ya? Luego, para la media aritmética, simplemente es multiplicar este por 6, 12.000. Este por 6, 17.003. Este por 7 y así sucesivamente para cada uno. Luego tenés que sumar 12.000 más 16.000 más 25.000 más 8.000 más 26.000 más 60.000 te va a dar 149.778. Esto tenés que dividirlo entre total de observaciones porque esta es la fórmula. Sumatoria significa de los promedios marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre n. La sumatoria es esto entre n, que es 36 observaciones. El promedio te va a 4.160,60. ¿Ya? Ahora la media ponderada. El promedio ponderado permite calcular en función al peso que tiene cada valor sobre el total. Por ejemplo, a diferencia de la media aritmética, que era sumar cada uno. Aquí hay un peso. Peso, peso, peso. Y tenés que dividirlo entre la sumatoria de los pesos. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, las notas de un alumno. El primer examen vale 30%, el segundo vale 10%, el tercero 20% y el último 40%. Si ustedes suman, sale 100% o 10 puntos, que en Estados Unidos sobre 10. Hay dos chats. Esto se está grabando, voy a subirlo hoy día o máximo mañana al Classroom para que lo puedan ver. Más tarde les paso la clave del Classroom. ¿Ya? Entonces, Perfecto, todo está grabado, gracias, chicos, no se preocupen. Para que lo vean una y otra vez. ¿Ya? Como la fórmula te indica, peso por X1, peso por X2. Entonces, estos son los pesos. 3 por 5, 2, 1 por 8, 2, 2 por 7, 4, 4 por 5, 7.
sobre la sumatoria de los pesos, 3 más 1 más 2 más 4. La sumatoria te da 61.4 sobre 10. Esto te da 6,14. ¿Esto dónde se usa? Como lo decía hace un momento, el Instituto Nacional de Estadística, en el cálculo del índice de precio del consumidor, usa la ponderación. Se denomina comúnmente como canasta familiar. Se obtiene básicamente del consumo que hace la familia. Y la ponderación o importancia de cada uno de ellos en el cálculo. Es más importante saber el precio de la carne, del pollo, de la leche, de las verduras, del arroz, del fideo, de los alimentos, de los productos de aseo personal, de aseo de limpieza, ACE. Entonces, eso va a tener un mayor valor, una mayor ponderación que la televisor, que la computadora, que pasajes aéreos, que también son parte del cálculo del índice, que hay una cantidad, hay una canasta muy grande. ¿Ya? Mediana o media poblacional. ¿Qué es la mediana? Dentro del mundo de las estadísticas y probabilidades se refiere a un grupo o conjunto de datos que se encuentran en el medio. En sí, ¿qué es la mediana? Proviene del concepto medianus, significa del medio. A pesar que es una palabra ampliamente utilizada en el lenguaje, adquiere un significado matemático cuando nos referimos a la variable que se encuentra en la posición central. Para datos no agrupados, ¿cuál es la fórmula? Datos sin agrupar. Si n es impar o si n es par. Si n es impar, buscamos el dato de la posición del centro directamente y lo dividimos, y esa es la ubicación. Si es par, sumamos las dos posiciones centrales y lo dividimos entre 2. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer un ejemplo y va a quedar un poquito más claro. Para datos agrupados, esta fórmula, cuando hagamos un ejemplo lo voy a explicar. ¿Ya? Acá tenemos dos ejemplos, uno con 9 datos y otro con 8 datos. Hallar la media para estos dos ejemplos. Acá n es impar, acá n es par. La mediana el dato del centro. Lo ordeno siempre de menor a mayor y el dato del centro. Es importante hacer esta ordenación de menor a mayor. ¿Ya? Acá sí es para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá algo que no lo aclaré bien. Aquí esto es lo mismo que esto de acá, solo que acá está desordenado. 39, 38, 52, 42, 61, 63, 68, 67. Aquí ya está ordenado. 38, 39, 42. Entonces, sí o sí lo ordeno como lo repetí hace un momento. Este es para datos impares, lo que queda un poquito más arriba. Acá son 9, acá son 9. Entonces, directamente el dato del centro. Aquí. En SPAR son 10 datos. Entonces, yo busco los dos datos del centro, que es 61.9 más 63.9. Lo sumo y lo divido entre 2 y esa es la mediana. La mediana es aquella tendencia central que antes y después de ella no existe más del 50% de la información. Cuando veamos datos agrupados, ahí les voy a explicar por qué. Es importante
para hallar para datos agrupados, que es la fórmula de acá, que usamos límite inferior de la clase de la mediana, límite superior de la clase de la mediana, frecuencia relativa, una clase antes de la mediana, frecuencia relativa de la clase de la mediana. Acá es importante encontrar la clase de la mediana. ¿Cómo ubico la clase de la mediana? Simplemente tengo que dividir la cantidad de observaciones que tenga entre 2. Y luego el próximo que se aproxime, el intervalo que se aproxime a n sobre 2, esa es la clase de la mediana. ¿Ya? Por ejemplo, usamos los mismos datos de hace rato para no volver a explicar lo mismo. ¿Se dan cuenta? La misma tabla. Es 36. Si yo divido entre 2 es 18. 18. Entonces, 36 entre 2, 18. Ubicamos la clase de la media, donde se encuentra la frecuencia relativa acumulada igual a 18 o mayor. Es importante. Acá hay varios mayores, pero tengo que buscar el primer mayor. 19. Está pintado de plomo. Esta es clase de la mediana. ¿Ya? El otro día no quedó tan claro. Clase de la mediana. Entonces la fórmula. Límite inferior de la clase de la mediana más límite inferior menos límite superior. 0,50 es como porcentaje de 50%, menos C, que es frecuencia relativa acumulada una clase antes de la mediana, que es 33,33, sobre la frecuencia relativa de la clase de la mediana. Todo esto está aquí. Todo esto está aquí aplicado, que es A, que es B, que es C, que es D. Esta es la fórmula. Aquí copio la fórmula. Aquí coloco la A, clase límite inferior de la clase de la mediana, límite superior, frecuencia relativa acumulada, una clase antes de la mediana, frecuencia relativa de la clase de la mediana. Una vez que tengo estos datos, reemplazo en la fórmula. Calculo. ¿Dónde está el cálculo, caché? Y eso me va a dar, un segundo. $3.914. ¿Pueden ver este Excel, chicos? ¿O no? Sí. Sí, Lice, se puede ver. Ya. Entonces, cuando ustedes reemplacen esta fórmula de acá, es 233, es lo mismo que está acá. 233, 428, 333. Entonces, aquí te va a dar 3.914. Acá hay algo muy importante, chicos. Este 3.914 tiene que estar sí o sí entre 3.233 y 4.028, por si acaso. Sí o sí. Sí o sí tiene que estar entre medio. Si está menor o está mayor, algo hicieron mal. ¿Alguna consulta acá, chicos? Vamos a hacer hasta clase de la mediana. La siguiente empezamos desde la moda. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que termine. ¿Por qué se eligió la tercera línea? Por esto, lo más importante, 36 entre 2, 18. Vos tenés que ubicar dónde está un valor mayor al 18 en la frecuencia absoluta acumulada. 6, 12, 19. Entonces, si acá fuera 17, entonces te vas a la siguiente. En este caso fue en la tercera. No siempre va a ser en la tercera. Porque no te olvides, la clase de mediana trata de buscar la posición donde se encuentra 50% para atrás y 50% para adelante. Donde pase por lo generalmente. Porque aquí, si es hasta el 12, solo tenés 33. Al 19 ya tenés el 52% de los datos hasta aquí. Entonces, este 19 es la clase de la mediana. Esto es lo más importante para hallar la clase de la mediana.
Porque después tenés ¿Y fórmula, por qué? límite inferior de la clase de la mediana, límite superior de la clase de la mediana, frecuencia relativa, una acumulada, una clase antes de la mediana. Frecuencia, Ah, ya, o sea, lo más importante que es, toda la clase de la mediana, clase de la mediana, ubicar la clase de la mediana que está acá. ya. Mire, Lince, una pregunta. ¿Usted nos va a mandar la diapositiva, verdad? También va a estar en la plataforma, todo. Ya, perfecto. Hasta el Excel lo voy a pasar. Aquí está el Está bien. Excel. He trabajado bien. El Artísimo. examen también mándalo para ir estudiando. Dice en este video también, ¿no ve? Claro, claro, todo. Todo, Quiero subirlo a todo YouTube, pero como ustedes me cantando. interrumpen, No, me Perfecto, corta la muchas magia. gracias. Yo quiero subirlo a YouTube, quiero hacerme famoso. YouTuber. Mierda. Claro, claro. Bien, bien, dice, nosotros vamos a ser sus primeros Hugo seguidores. el profe. Hugo el profe. Ya, después, profesor, suscríbanse a mi canal. Vamos a llegar a 1000 suscriptores. Ayúdenme a cumplir mi sueño. igual que Sebastián, va a estar, síganme en TikTok, va a decir. Claro. Por favor. Bueno, Tengo 450 para terminar, seguidores. el tema de la mediana tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque la mediana es fácil de comprender y calcular tanto para datos agrupados y no agrupados. Ustedes saben, para no agrupados simplemente es ubicar el centro, nada más. Ubicamos el centro o los datos centrales. Para datos agrupados, clase de la mediana. Entonces, es fácil de calcular. La mediana está afectada por el número de observaciones, silencio por favor, y no por la magnitud de valores extremos. Aquí puede haber valores extremos de 1.000.000 y 0, y la mayoría está en 100.000. Entonces, se va a concentrar donde esté la mayoría, donde esté el centro. ¿Cuáles son las desventajas? Ciertos procedimientos estadísticos son mucho más complejos que aquellos que se usan en la media. La mediana no es adecuada a manipulaciones algebraicas posteriores. ¿Ya? ¿Dónde está? Bueno, chicos, ¿alguna de... ¿Por qué no me hace esto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay mensajes? ¿Qué parte era? ¿O ya lo repetí? Bueno, chicos, como les decía, este video lo voy a subir más tarde. Lo voy a subir más tarde para que lo puedan ver. He tratado de hacerlo bien interactivo. La diapositiva también lo voy a subir más tarde para que lo tengan a mano. ¿Alguna pregunta que quieran que repita? Lo pueden poner en el chat, por favor. Ya nos dice la que se va a acabar. Perfecto. Perfecto, María. Hoy más tarde. Cualquier cosa me escriben también. La siguiente clase voy a ver cómo evaluamos el hito 2. Va a tener que hacer un trabajo de investigación nada más. Bueno, chicos, un gusto que estén bien. Que les vaya muy bien. Chau. Hasta luego, Lisen, no sale a su casa. No salgo. Hasta luego, Lisen. Aunque me llaman para salir. Chao. Chao, Lisen. Chao, listo. No se preocupe, lo voy a subir.